Hoy día y Alondra. quiero saludar con todo cariño y aprecio a esta dama, esta mujer inteligente que hoy día vamos a entrevistarla. Nos estamos refiriendo a Alondra Rodríguez. Ella es consultora político digital. Alondra, gusto de saludarla. Buenos días. Soy Eduardo Mendoza Paladines de I99 FM y del programa Diálogo. Y le pido, comencemos. Vi una estadística el fin de semana que querían hacer la encuesta, pero que no era encuesta, que decía que quienes habían interactuado el fin de semana, las semanas anteriores, y decía que el gobierno había interactuado mucho, que no tanto como la Revolución Ciudadana, pero allí iban. Le pregunto, ¿esto tiene validez para decir que una votación, si se hace más publicidad en redes o más ruido en redes, puede ayudar más a una candidatura o menos? Bueno, quiero primero agradecerles, para mí es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por abrir una de las ventanas más importantes, que es precisamente el poder reflexionar sobre un tema tan sensible, que es qué impacto tienen finalmente las redes sociales en un proceso tan ajustado como el que hoy vive Ecuador. Ante la pregunta que usted me hace, la respuesta es sí. Las redes han demostrado su incidencia no solo en la elección de este año 2025, sino que ya han marcado un peso significativo desde la elección del 2021. Recordemos que el candidato que tuvo una estrategia de posicionamiento digital realmente disruptiva, novedosa, que además fue franca en la dirección del mensaje para una elección también algo exigente, fue Guillermo Lasso en su momento. Apuntaló en principio a capitalizar el voto joven en la red social de TikTok. Tenía claridad en que había que marcar un mensaje de cuestionamiento a lo que significó la bancada o la RC en ese momento, que además tenía un candidato joven que era Andrés Arauz. Y ante ese tipo de estrategias, el resultado de un buen posicionamiento digital terminó favoreciendo en la elección de segunda vuelta. En las elecciones del 2023 pasa un fenómeno bastante novedoso, y es que el debate de la primera vuelta logra posicionar a un candidato que venía paulatinamente sin ser sentido en las encuestas tradicionales, pero muy bien consolidado desde la comunicación digital. Se posiciona en el debate de primera vuelta y pasa a segunda vuelta, y aparentemente fue el candidato sorpresa, que fue Daniel Noboa. En ese entonces la estrategia de Daniel Noboa fue muy eficiente. Apuntaló con mucha táctica a tres temas que eran relevantes. Por un lado, el tema ambiental vinculado a los jóvenes. Por el otro, esta ruptura entre la política tradicional y lo nuevo, ¿no? El nuevo Ecuador, muy clara su narrativa. Y tercero, capitalizó con símbolos además muy peculiares, ¿no? La musicalización de su campaña era el reggaetón, contenidos cortos, muy bien direccionados y segmentados. Por tanto, esta será una campaña donde sí las redes seguirán pesando, pero además están transversalizadas por un fenómeno que la ciudadanía sigue sintiendo con bastante preocupación, que es la inseguridad. Alondra Enríquez, en la misma línea, yo creo que los que votaron por las 5 y por las 7 van a seguir votando por las 5 y por las 7. ¿Ya? Es decir, tenemos un 8% que se fue entre los demás, 9% entre los que votaron por Isa, el Pachacuti, que está dividido, todos lo sabemos, los que votaron por Andrea González y los nulos y los blancos. O sea, estamos hablando de tratar de captar hasta 8%. Estos votos de gente tanta que conozco que votó en primera vuelta por gente como Henry Cucalón, por gente como Henry Kronfle, etcétera, por Enrique Gómez, etcétera, Andrea González, etcétera, cuando ya dije Andrea, son esos los votos que se tienen que buscar digitalmente. Necesariamente hay que hacer en eso una distinción de estratos para poder votar y llegarle a cada uno, como dice usted, con campañas para unos, con campañas para otros, o debe ser esto unilateral. Cuéntenos. Las dos candidaturas han hecho un cambio significativo en su manera de comunicar desde redes sociales.
El 27 de febrero exactamente, el presidente Daniel Noboa deja a un lado este espacio de silencio que además generó mucha incomodidad porque tras los resultados del 9 de febrero se esperó una capitalización mucho más significativa. Recordemos que entre los primeros logros para el presidente Daniel Noboa está ganar a uno de los partidos con más de 15 años en trayectoria política de este país, lograr un peso significativo en la Asamblea con un partido además relativamente joven. Recordemos que ADN tiene apenas 1 año, 3 meses, 1 año, 4 meses en la palestra pública, pero que además logra capitalizar un voto que además no es un voto 100% ideologizado, sino es un voto ciudadano que ve además con bastante cuestionamiento y rechazo a la clase política tradicional de los últimos 30 años. Estos mensajes se disiparon y no fueron potencializados tras el 9 de febrero y hubo un espacio de silencio que particularmente en mi caso yo veo que fue prudente, porque también los discursos triunfalistas pasaron factura en la primera vuelta. Ahora, el 27 decide iniciar su campaña y su campaña es un matiz totalmente distinto al del 2023 a la primera vuelta del 2025 y es publicitar y posicionar su gestión, que además tras los resultados de la primera vuelta fue uno de los temas que no logró posicionar y que hoy lo está haciendo de manera bastante recursiva. Lo vimos ante la emergencia climática por el tema de las lluvias en varias provincias de la costa, recorriendo, entregando, agilizando a sus ministros. Es la primera vez que Daniel Noboa, en casi 1 año, 5 meses de gestión, a través de redes sociales, incluso dispuso la salida inmediata de su gabinete. Y eso le ha permitido de alguna forma equilibrar su posicionamiento. No ha crecido, eso hablo desde redes sociales. Es decir, él está con el mismo porcentaje de posicionamiento positivo que los resultados del 9 de febrero, es decir, con una ligera ventaja sobre Luisa González. En el caso de Luisa González, capitalizó muy bien el resultado, primero porque a diferencia de lo que obtuvo en el 2023, esta fue una primera vuelta donde se logró consolidar a las izquierdas. Pero recordemos algo importante, en la historia es más difícil consolidar a las izquierdas en una agenda programática que a la derecha, porque cada quien tiene sus propios manuales. Ojo, lo de la CONAIE la semana anterior es el claro ejemplo. Porque lo que dijeron fue exactamente, tenemos una agenda que si es que la candidata decide apoyar los 8 puntos ahí mencionados, se decidirá el apoyo hacia la candidata. Todavía no está listo el apoyo a la candidata porque, como usted bien acaba de mencionar, hay una fragmentación dura y fuerte dentro del movimiento indígena. Y esos 8 puntos que la CONAIE y Pachacutic dejaron instaurando la semana anterior tienen temas muy sensibles para la revolución ciudadana, que habrá que ver si ellos ceden la mesa y dan paso a esa negociación. Pero adicional, hace 10 días la candidata también tuvo un momento bastante complejo cuando habló sobre la niñez trans. Y ahí la ciudadanía la cuestionó por ignorante en el sentido que desconoce cuál es el pedido hoy de que los colegios no es que eduquen en niñez trans, sino que se eviten escenarios de bullying y agresión en las aulas a niños y jóvenes que pudieran tener una preferencia sexual distinta. Hechos que hoy sí pasan en el Ecuador y que los niños y los jóvenes se suicidan ante escenarios de violencia, que son víctimas de violencia sistemática en el sistema educativo. Entonces, esos escenarios han permitido que la candidata, que sí capitalizó muy bien el resultado del 9 de febrero, tenga algunos contrapiés por salir a opinar de temas que no necesariamente son adecuados. Ayer les pasó factura la participación de Paola Cabezas y Gisela Garzón en el programa Políticamente Correcto. El mensaje que quedó de ese programa es nuevamente los de Ecuadólares. Así que en el caso de la Revolución Ciudadana se mantiene en la misma dinámica en su posicionamiento positivo. No es que ha crecido 6 puntos, 8 puntos, al menos desde redes sociales no ha sucedido eso. Sigue manteniéndose ahí una disputa entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González y de aquí la agenda de comunicación más eficiente, además de la que cometa menos errores, logrará posicionarse y calar y crecer, o caso contrario tendremos un resultado similar y el gran ganador o quien logre capitalizar más votos será el nulo y el blanco. Porque tengo que pasarle a mis compañeros. ¿Qué es más importante, el debate o el postdebate? El postdebate.
Definitivamente, el post-debate será lo más relevante y ahí los equipos de campaña ya desde hoy deberían estar listos con cuál va a ser la agenda comunicacional que van a instaurar, porque el debate muy poca gente lo va a poder ver en su totalidad. Lo que quede del debate y se replique en redes sociales será realmente el mensaje final. Alondra, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Qué gusto, Camila, muy buen día. Ramiro, perdón. Exacto, cuidado, la ventaja de llamarse Ramiro. Alondra, el país está quirúrgicamente dividido en dos. El espacio que queda segmentado, que es un 9%, 10%, y usted lo acaba de decir y yo lo vengo sosteniendo, es más propenso al nulo y al blanco que al escogitamiento de alguna de las dos candidaturas que no representan a ese porcentaje que reflexionó en la primera vuelta diciendo no creo en la polarización, y si no lo creyó en la primera vuelta es muy difícil que lo crea en la segunda. ¿Usted no lo ve así? ¿Qué dicen las redes? Lo que nosotros hemos notado es que, bueno, hay una facción interesante de una izquierda más radical que precisamente ha posicionado la idea de un nulo ideológico. Es decir, Luisa tiene matices que no convencen a esta izquierda un poco más radical, un poco más apalancada en cierto tipo de valores. Y sin embargo, también hay el posicionamiento de algunas facciones de centro izquierda que en cambio sí coinciden en ciertas posturas, al menos en el plan de gobierno que plantea la ERC, ¿no? Que es rescatar al país, impulsar el tema de la educación, rescatar y romper la dinámica de las mafias desde una política social. Y esa es, digamos, es el nicho que de alguna forma está ahí permeando. Del lado de Daniel Noboa, en cambio, sí notamos que hay un crecimiento relativamente novedoso de estas facciones pequeñas, como por ejemplo Construye, Partido Social Cristiano, de centro derecha, que sí han logrado sumar, aunque ustedes no lo crean, aquellos candidatos que sacaron un 0,17, 0,30, 1%, pues finalmente terminan sumando en la disputa, porque como decía precisamente hace un momento, es una agenda electoral muy ajustada. Y los nulos sí han tenido un posicionamiento sobre todo en audiencias que tienen de 35 a 55 años. Ahí nosotros hemos evaluado que hay una audiencia que está participando, sobre todo, por ejemplo, a propósito de cuestionar estos matices autoritarios de las dos estructuras y de las dos candidaturas que dan un mal sabor a la audiencia. Por eso es que es muy posible que ante el desgaste, esta guerra de odio sistemática, donde además en redes sociales existe más de 9,000 cuentas bots en disputa, posicionando mensajes y narrativas, terminen por desencantar en que la ciudadanía no desea participar ni por la una ni por la otra opción y tenga posibilidades de crecer los nulos y los blancos. Alondra, le voy a hacer una pregunta de esas que tengo yo y que la vengo repitiendo con alguna frecuencia a gente entendida en estos temas. ¿Usted ve posible, de acuerdo a lo que lee, ve, estudia, observa en las redes, que alguna de las dos candidaturas obtenga menos votos que en la primera vuelta? No, eso no es viable, en el sentido de que, como les acabé de mencionar, del lado del presidente Daniel Noboa hay un giro en la estrategia, hay mejores resultados, hay una participación que ha permitido consolidarle desde otra perspectiva como candidato a partir de la gestión que está demostrando en estas últimas semanas. En el caso de la candidata Luisa González, hubo un buen giro también a propósito de la segunda vuelta. El discurso de ella de unidad es positivo. La debilidad de esa candidatura es cuando agentes del partido inician un debate que termina en una circunstancia de confrontación y odio. Es decir, lo que acabó de pasar el fin de semana, mientras Luisa González prudentemente ante los chats de la Liga Azul guardó silencio, finalmente Rafael Correa tuvo una disputa tremendamente seguida en la red social de Twitter con Guillermo Lasso, innecesario. Entonces son esos dardos los que terminan a veces afectando el crecimiento que pudiera llegar a tener la candidatura de Luisa González. Ok, claro, le paso a mi compañera Cecilia Duray que sigue con la entrevista. Alondra, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Yo quería preguntarte primero por el territorio, si reemplaza o no la campaña digital. Sabemos que TikTok es una de las plataformas más usadas, sobre todo por jóvenes, y que incluso se ha acercado a ciertos territorios que los políticos no han podido. Pero esto reemplaza la oportunidad de hacer territorio y el impacto del territorio.
No, no, no. La campaña que crea que el territorio hay que dejarlo por lado y solo potencializar las redes está perdiendo uno de los terrenos más importantes. Lo que está pasando hoy en Ecuador y en América Latina es que muchas de las veces las decisiones son demasiado extremistas y las campañas no logran un punto de equilibrio adecuado. ¿Cuál va a ser el resultado? Y es una de las debilidades que deberá corregir el presidente Daniel Noboa. ¿Cuál es la debilidad de su candidatura? La ausencia de fortalecer el partido. No tiene partido, no hay una estructura que permita aglutinar y de alguna forma administrar esa base política que sí tiene, pero no hay una estructura que pueda de alguna forma fidelizar a ese elector que quiera también apoyar, y en cambio la RC sí tiene. Hay una estructura partidista, ideológica, orgánica, muy bien armada, y es en cambio su fortaleza. ¿Quién no tiene la Revolución Ciudadana? Es precisamente esta capacidad de instaurar una campaña ágil, eficiente desde lo comunicacional, pese a que la candidata participa mucho más en medios de comunicación que el presidente Daniel Noboa. Pero ahí hay desfases cuando entre las vocerías del partido no hay una coherencia. Luisa dice una cosa, sale cualquiera de los de la bancada a decir otra. Entonces termina por conflictuar a sus electores. Esa es la debilidad de la campaña comunicacional de Luisa, mientras que del lado del presidente Daniel Noboa, la única vocería activa que tenemos es, por un lado, la de él y por el otro el de su esposa, pero Lavinia no es política. Lavinia es precisamente el rostro, yo creo, más suave de la campaña, muy empática, muy solidaria, ayuda a conectar con la audiencia femenina, pero se necesita activar vocerías inmediatas, partidistas, que muestren una agenda política de cómo se va a gobernar en el modelo de gobierno de Daniel Noboa. Eso es algo que deberá corregir y, por tanto, para que una campaña sea exitosa se necesita eficiencia comunicacional digital, eficiencia en medios tradicionales o digitales, eficiencia en el territorio y eficiencia ideológica partidista. Esos son los 4 elementos que tendrán que equilibrar para lograr el resultado que se requiere este 13 de abril. Otra pregunta, por favor, Alondra. Con respecto a ADN, hemos podido ver que, por ejemplo, Lavinia, como mencionabas, conecta con otra audiencia. En temas de marketing digital, vamos a decir que ella es el soft power de ADN y Daniel Noboa el hard power. Pero en el caso de Luisa, ¿cuál crees que es la narrativa? ¿Cuál es el discurso que ellos manejan? Ya sabemos que unidad, pero ¿qué están reflejando de fondo? ¿Están reflejando realmente unidad? ¿Qué tipo de discurso están dándole a la audiencia? Aquí les voy a compartir uno de los datos que para nosotros ha sido de los más relevantes postelectorales, que es saber en el target de edad que tiene cada uno. Y resulta que, por ejemplo, Daniel Noboa logra conectar con un voto que es importantísimo y que no lo moviliza. ¿Cuál es ese voto? El centennial. Daniel tiene uno de los públicos más jóvenes, más importantes en su campaña, que si él pudiera direccionar una campaña importante para activar el voto facultativo, ese voto facultativo, que además con narrativas inmediatas, muy bien segmentadas, que se responda a sus necesidades que son realmente claras, trabajo, acceso a la universidad, entre otros factores más inmediatos, si él pudiera canalizar ese voto facultativo, ahí está el voto que pudiera marcar la diferencia. No necesariamente en el movimiento indígena, no necesariamente en la estructura partidista, porque la gente tiene una apatía a ese tipo de organizaciones. Es de esta gente que está por fuera, pero que tiene un peso importante electoral. En el caso de Luisa González, ¿qué tiene Luisa González? Y respondo tu pregunta de cuáles son los mensajes que está apuntalando. Luisa tiene una muy buena población millennial. Es la población que se hereda del correísmo y que vivió además del cambio entre la inestabilidad de gobierno del 90 y obviamente la instauración de un sistema funcional estatal del correísmo. Entonces la población de 29 a 39 años, esa la tiene muy bien consolidada. ¿Por qué? Porque uno de los grandes beneficios de su discurso, por un lado, es la crítica a la gestión de los gobiernos de Lasso, Moreno y Noboa, apalancar sobre todo un mensaje de autoritarismo relacionado con Daniel Noboa, instaurar las quejas y críticas al Plan Fénix. Esos son los matices que tienen hoy, además de el discurso de unidad, son potenciales en el discurso de Luisa González. Crítica al Plan Fénix, el tema de pintar a su opositor como un autoritario, vender esta imagen que termina por consolidarse también en este tipo de audiencias, y finalmente recordarle a la ciudadanía que vivió la transición de inestabilidad democrática al correísmo, los beneficios de la gestión que en su momento el correísmo instauró en la sociedad ecuatoriana: bonos, carreteras, sistema de salud eficiente, sistema educativo eficiente, de alguna forma el motor del IES.
esos son los argumentos que a ella sí le permiten de alguna forma mantenerse y no bajar. Ella sigue estática en lo que obtuvo el 9 de febrero, pero el tema es que ya a pocas semanas del 13 de abril, lo que debería estar pasando es mantenerse y empezar a crecer paulatinamente, y todavía eso pues no lo hemos visto en ninguna de las dos candidaturas. Clarísima, Alondra, muchas gracias. Le doy paso a Carla, que también tiene más Carla, interrogantes. Alondra, ¿cómo está? Buenos días. Empezamos esta entrevista diciendo que un poco lo que queríamos demostrar era cómo la gente buscaba en redes a qué personaje, a qué candidato, y eso un poco iba dando las tendencias de favoritismo. Es lo que entendí. Pero usted también habla de que existen 9.000 bots que terminan siendo troles, para hacerlo en palabras más criollas, menos técnicas. Entonces, estos 9.000 que están creando las tendencias, ¿todavía marcan realmente una tendencia o la gente ya los tiene identificados? Digo, yo algo sé del mundo tuitero, ex Twitter, ahora X. Entonces, la gente como que ya no cree cuando alguien dice algo porque ya sabes que está identificado y que pertenece a tal grupo. Porque además tiene la costumbre de coger y copiar y copiar y copiar y todos tener el mismo mensaje. O sea, la gente sigue creyendo eso, sigue influyendo esto. Recordemos que más allá de que si la gente cree o tiene legitimidad en lo que los bots hacen, los bots tienen una gran fortaleza, y es que permiten sobredimensionar ciertos temas. Uno de los casos más recientes fue Sacha, por ejemplo. En el caso de Sacha, hubo una campaña de casi 3.000 cuentas bots activas que movieron 3 hashtags que era Sacha es de Ecuador, Sacha no se vende, carnavalazo de Novoa. ¿Ya? Y claro, cuando asumiendo que el equipo de gobierno hubiera visto una tendencia tan inmediata, 3.000 perfiles, lo primero que viene es una preocupación, y fue producto de eso que el domingo, tras esta instauración de un mensaje negativo el sábado, sale el domingo la ministra Inés Manzano a explicar qué fue lo que pasó, pero termina equilibrando esta crisis el mismo presidente Daniel Noboa cuando dice: si no me depositan el dinero que hemos acordado, se echa abajo esta negociación, no va más. Entonces, lo que sucede es que lo que estos bots hacen es sobredimensionar el alcance de un tema, pero no necesariamente generar una afectación. Y es lo que pasó. No es que le afectaron al presidente Daniel Noboa, porque además era un tema tan técnico que solo quienes conocían realmente cuál era el riesgo de una negociación como esta para el país, lograban entender y movilizarse para que no se diera paso a eso. El resto de la ciudadanía, en esas mismas fechas, entre carnaval, cierre de febrero, inicio de carnaval, estuvieron al pendiente más vale de los actos de sicariato y delincuencia que durante el feriado también estuvieron presentes, además de los desmanes en playas y ciertos lugares donde hubo esta festividad. Entonces, hay una distinción entre lo que realmente importa y lo que se promueve a partir de estructuras que terminan sin tener los resultados que se obtienen. Pero el riesgo de esto, más allá de que sí promueve la desinformación, es la capacidad de sobredimensionar cierto tipo de escenarios de crisis. Pero Alondra, por ejemplo, anoche utilicé la herramienta que tiene Google, en donde uno puede ver cuál fue el tema más buscado en el día. Y ayer yo podía decir que los candidatos eran Rafael Correa y Guillermo Lasso, porque ayer fue entre ellos. O sea, uno decía, tanto así que la gente decía, si Guillermo Lasso durante su gobierno actuaba así, nadie lo sacaba del cargo. Entonces, pero por ejemplo, ellos no eran candidatos y eran los que estaban. Entonces, ¿cómo guiarnos nosotros? O mejor dicho, voy a ser más directa, ¿cómo permitir que varios candidatos saquen esta información y dicen, hoy estoy 53% sobre el otro, y la búsqueda en Google no quiere decir que tengas la votación segura, o estoy equivocada? No, usted está en todo lo correcto. De hecho, a ver, ¿qué es lo que está pasando? En el país sabemos muy pocos expertos en el manejo digital, muy pocos, y eso permite que a veces voces no tan especializadas en el tema puedan salir a confundir. ¿Por qué ayer se disparó Rafael Correa? Y eso sucedió desde el día sábado por precisamente una activación bot. A propósito de los chats de Augusto Verduga y de la Liga Azul, rodó un tuit falso donde decía que Rafael Correa se solidarizaba con Franco Lor y atacaba los chats. Lo que la gente hizo es verificar si en medio de una campaña pudo haber cometido una imprudencia semejante, cuando además el día sábado ya se le imputaron cargos. Entonces, por eso se disparan las búsquedas. Y luego, porque el día domingo finalmente
el presidente Guillermo Lasso saca en un tuit de una manera muy sarcástica su alias, ¿no? Jerónimo. Y ayer en la noche, sumado a eso, se suma ají con mote, creo que era, o ají con papas, que era el alias, el otro alias que usaba. Entonces, la gente, y ahí está la evidencia. Yo siempre suelo decir y sugiero a los equipos de campaña, la masificación de bots para distorsionar la realidad no es eficiente porque el ciudadano tiene, el 92% de los ecuatorianos usamos teléfonos móviles, donde si algo no nos termina por convencer, lo que hacemos es inmediatamente googlear y verificar. Hay un sistema de verificación autónomo individual donde el elector toma la decisión en función de la veracidad de lo que está viendo. Entonces, ayer, por ejemplo, por eso es que no solo la disputa en Twitter con Guillermo Lasso, sino el alias Jerónimo era lo que la gente buscaba si es verdad. Y después ají con papas o el otro alias que usaban. Y ahí usted puede ver que además se necesita un manejo muy profesional. En nuestro caso, por ejemplo, los datos que hoy les estoy compartiendo son datos que ya filtran bots, que ya filtran pauta. Por eso es que con plena seguridad les digo, eso de que las encuestas tradicionales o los pocos estudios que han empezado a salir digan que está a 6 puntos del uno del otro, que ya al menos digitalmente hablando, no es lo que nosotros tenemos. Hay un equilibrio muy similar a lo que se vivió el 9 de febrero, con una ligera ventaja para Daniel Noboa. Y Luisa González está estática en un voto que además, o una percepción positiva que además es favorable para ella, pero que ya ahorita tiene que entrar en un punto de crecimiento. Si las disputas del discurso de odio y no apalancar propuestas no logra hacer el mensaje de esta segunda vuelta a pocas semanas, pues definitivamente difícil que el resultado pueda ser distinto al del 9 de febrero en esta segunda vuelta. Le doy paso a mi compañero Javier Segarra, no sin antes decirles que la lectura de la red social X estuvo muy interesante hasta las altas horas de la madrugada. Sin duda. ¿Cómo le va, Alondra? Buenos días, gusto saludarla por la plataforma de I99. ¿Qué tan estúpido puede ser para los ecuatorianos percibir esa clase de mensajes a las cuales usted ha señalado y que todo el mundo lo conoce, frente a lo que realmente usted también ha acabado de señalar, fortalecer las propuestas y las soluciones a los problemas del país? La ciudadanía hoy tiene una de las mayores preocupaciones que sigue sin responderse como se debería, que es la inseguridad. Mire, ayer, por ejemplo, voy a citar uno de los casos donde no se está leyendo la percepción de la ciudadanía. En la ciudad de Quito inicia el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde Pavel Muñoz. Y le sacan al alcalde a las 7 de la noche a hablar sobre el tema, pero a las 10 de la mañana, en una de las zonas más residenciales de Quito, sector La Mañosca, asesinan a una mujer por ajuste de cuentas, en tipo sicariato. ¿Cuál creen que fue la noticia más relevante y cuál debió ser la agenda comunicacional del alcalde, por ejemplo? En todo caso, solidarizarse con la situación que está atravesando Quito, donde el modelo sicariato es uno de los índices más alarmantes de la ciudad, antes de hablar de una revocatoria que tendrá que resolverse en el marco de lo jurídico y legalmente viable, y termina por posicionarse obviamente la crónica roja por encima de una disputa política. Y este es el punto de ceguera de las dos candidaturas actualmente, y es que hay una agenda inmediata donde el presidente ha intentado, ¿no? Ha mandado ciertos mensajes como el tema de alianzas estratégicas, el tema del indulto para que entren y puedan, sobre todo, frenar en zonas álgidas de Guayaquil los asesinatos masivos. Sin embargo, sigue sin ser tan eficiente. Entonces, la agenda de seguridad hoy es una prioridad y hay una ventaja que tendrá que ver hasta dónde la aprovecha Daniel Noboa porque es gobierno y puede tomar las medidas que crean necesarias para controlar uno de los principales males que sigue siendo preocupación y ninguno de los dos tiene claridad en cómo resolver o responder a esa demanda. Luego de esto viene la salud y la economía, que también generan una preocupación latente. Nosotros hemos registrado que, por ejemplo, en el tema de economía, sobre todo empleo, al mes se registran alrededor de 1.4 millones de comentarios. La gente está desesperada y sin empleo. Y a eso hay que también responderle y proponer por un lado, pero si se puede gestionar, también dar respuesta en la gestión. Así que hay necesidades que están por fuera del debate político y si esas necesidades no se escuchan, el debate político termina siendo demasiado banal y no muy eficiente para crecer en votos. ¿Y es más banal que concreto, que pueda concretar alguna otra solución o no? Yo creería que de alguna forma esta ausencia de escucha activa sobre las demandas de los ciudadanos
dentro de esta campaña, lo que hace es mantener la situación de las dos candidaturas en el punto en el que están casi equilibrados, empatados, a veces días unos con más ventaja, otros con menos, y finalmente hay una gran opción para que la gente se desencante por esas dos y termine por votar nulo y sea el resultado que ahí veremos el crecimiento probablemente el día 13 de abril. Por eso es importante la eficiencia comunicacional. Si no se da ese giro desde el punto de vista de estrategia comunicacional, llámese digital o territorialmente, esas candidaturas, las dos, ¿se mantendrán con la misma aceptación electoral? Sí, yo ahí coincido con lo que me preguntó al inicio, me parece que fue Marcelo, en Eduardo, el sentido de que la gente que ya votó como votó en la primera vuelta, posiblemente va a volver a votar. Ya quedó claro, además del nivel de polarización del país. O sea, no va a dejar de votar por Daniel Noboa porque si en algún punto hubiera visto algo favorable en Luisa González, hubiera votado por Luisa González, además con la posibilidad de pelear la primera vuelta, o sea, legítimamente, electoralmente hablando. Entonces, por tanto, si no hay una operativización del mensaje, es posible que el resultado sea el mismo. Sin embargo, hay factores todavía adicionales que podrán jugar un gran terreno, sobre todo la posición que se tenga con el tema de Donald Trump en el manejo económico. Hoy se habló sobre supuestas medidas de hecho con el FMI ante el gobierno de Daniel Noboa. Veamos si eso es cierto, porque ese sería un revés tenaz para la campaña del presidente. Diariamente la disputa se va ganando. Lo exitoso es mantenerse en punto de equilibrio hasta el debate y en el debate ganar el postdebate. Digamos que esa es la agenda más inmediata de aquí al 13 de abril. Alondra, le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. Gracias, una buena mañana. Gracias, Javier, y bienvenida, Alondra, un placer tenerla por acá. A ver, he escuchado con mucha atención todo lo que he expuesto y definitivamente las redes sociales son un mundo aparte que incluyen dentro de una campaña electoral y ahí se ven las tendencias en un momento dado. Le quiero preguntar esto porque hay una percepción de que el lado de Revolución Ciudadana o tiene una mayor preferencia de votación. Más o menos eso es lo que se ha hablado y esa es la percepción que se siente en el mercado. La pregunta es, ¿qué tantos los errores que le dan al presidente Noboa ha influido en la gente? Por ejemplo, un ejemplo, Sacha, el tema de los chalecos, etcétera. ¿Qué tanto ha influido para que el voto se cambie o no se gane? Es que la gente, usted dijo bien claramente que eran los segmentos, ¿no? El Centennial y el Millennial, pero en este caso los 800.000 que están ahí jugando, o 900.000 o 1.000.000, no están tan identificados con esos grupos. La pregunta es, ¿estos errores del gobierno realmente le hacen perder votos y le dan esa sensación de ganancia a RC? Usted ha citado algunos de los temas y en estos últimos 15 días hubo una agenda importante de situaciones de riesgo para la candidatura de Daniel Noboa. En el caso de Sacha, si es que el resultado hubiera sido finalmente dar paso a la concesión, definitivamente hubiera sido un escenario de riesgo, pero no pasó. Por tanto, lo que generó ese ataque fue incomodar un poco, permear de alguna forma la percepción negativa, pero al final el presidente no dio paso y eso quedó ahí. Entonces no terminó por afectarle porque no hubo una acción de hecho. El tema de los chalecos es un tema que además sí generó, digamos, una percepción con un saborcito amargo, porque no solo el medio que denuncia lo de los chalecos desde el gobierno denuncia eso, sino que también lo hace en la alcaldía. Y la vocería inmediata de Aquiles Álvarez fue más eficiente que la del gobierno. Y eso no le afecta porque es un tema más de coyuntura que puede incomodar, pero no es que la gente pues va a dejar de votar por Daniel por esta situación. El tercer escenario de riesgo fue el de su ex esposa Gabriela, cuando fue precisamente a posicionar violencia vicaria. Pero note, y este es un dato importante y les voy a dar de primicia a ustedes porque pues no lo he podido compartir en otros medios. El caso de Gabriela, lejos de afectarle, le terminó posicionando de manera positiva. Y ahora ustedes me van a decir por qué. Si hubo un discurso, si hubo toda una puesta en escena, donde nadie desmerece la declaración de su ex esposa, pero ¿saben lo que pasó? Como tiene un público centennial y algo de público millennial, los comentarios que recibía era: soy hija de madre soltera, me hubiera encantado que mi papá hubiera peleado hasta las últimas por tener un régimen de visitas justo.
Qué admirable la posición del presidente de que peleó por su hija, porque ojo, la denuncia es por una violencia sistemática judicial, no porque sea un mal papá, no porque agreda a la niña, no porque no la trate en condiciones iguales pese a que tiene un hogar diferente, sino todo lo contrario, porque quiere ver a su hija, porque quiere estar con su hija, porque no quiere perderse un solo minuto del crecimiento de su hija. Y esa es la disputa del régimen de visitas, pero adicional. En esa declaratoria lleva a la mesa en el legislativo lo que en el Ecuador sigue sin estar atendido, que es el tema de la coparentalidad, es decir, la distribución de un régimen de visitas en condiciones justas para hombres y mujeres. Claro. Entonces, eso es lo que pudiera en el sector feminista haber apalancado en un escenario donde es un agresor, un violento. Los jóvenes lo entendieron al revés, de que es un papá que está buscando tener a su hija, de que quiere ser un papá presente, no ausente, de que de alguna forma le permita a su hija ser parte de una nueva estructura familiar en igualdad de condiciones. Y basta, por ejemplo, solo hacer una referencia cultural de la dinámica de los niños o quienes se crían en estos hogares dispares, a qué son víctimas y a qué escenarios de riesgo se exponen. Por tanto, por ejemplo, ese escenario que pudo haber afectado significativamente al presidente en la percepción, en lo que la gente opinó. Por el contrario, terminó como un papá preocupado, presente, que está dispuesto a irse contra todo un sistema si es que no le permiten ver y estar con su hija. Entonces, eso es lo que no se lee de manera objetiva y no se evalúa de manera, digamos, mínimamente técnica. Hay afectaciones y afectaciones. Ahora, ¿qué sí puede llegar a afectar en el tema particularmente de su ex esposa? Esta disputa en que él ha pedido una disminución en la pensión alimenticia, estaba supuestamente la semana anterior, estaban a la espera de eso, que sería innecesario después de que la ciudadanía orgánicamente ha salido a defender su posición de mantenerse con su hija, innecesario si es que en realidad eso es cierto. Y eso es lo que está pasando en la candidatura. Por eso es que no quiero decir que es imbatible, que las balas no le llegan al presidente. Por supuesto que le afectan, pero no como para perder votos significativamente. Clarísimo, Alondra. Creo, Jaime, Cecilia, creo, Carla, Ramiro, Javier, amigos que nos ven y nos escuchan, que qué interesante un punto de vista como el de una preparada mujer joven, experta, politóloga y en lo digital, nos ha dado, yo te diría aire fresco, ¿no? Aire fresco, y eso es muy bueno, Jaime, ¿no? Sí, señor. Es muy bueno, Carla, es muy bueno. Aire fresco, usted lo menciona Jaime. Así, o sea, porque Jaime me preguntó, a él le ya pensé que era porque era el más porque a él no le contestó. En todo caso, Alondra, yo quiero agradecerle. Mire que eran 15 minutos, 20 minutos, nos hemos quedado más, porque ha sido lo más interesante. La comprometo para que el próximo lunes, después del debate, si puede, nos acompañe en la mañana. ¿Le parece? Encantada. De hecho, sí estoy pensando tal vez hacer una girita de medios en Guayaquil, así que si las condiciones nos dan, tendré el gusto de poderles saludar y también agradecerles por el espacio. Vendrá nomás. La esperamos. Un gran abrazo. Gracias, mi querida amiga. Que estén muy bien. De igual manera. Vea usted lo que es la diferencia, ¿no? Qué Pero es que perspectiva además distinta.